Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a continuar hablando, profundizando de la doctrina de la Iglesia Católica. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo al mundo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Capítulo primero. La revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su bondad y su sabiduría, revelándose a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y llamarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la salvación se realiza a la vez mediante acciones, palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mundo acostumbrado entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creando todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres. Ya desde el principio los envió a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Esta revelación no fue ininterrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad,
no lo abandonó al poder de la muerte. Reiteraste además la alianza con los hombres, la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Génesis capítulo 10, versículo 5. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma una unidad a la manera de Babel. Pero, a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Hasta la proclamación universal del Evangelio, la Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel, el justo, el rey, sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, a los justos Noé, Daniel y Job. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. De esta manera, la Escritura expresa que altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 52. Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis capítulo 17, versículo 5. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Este pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento. Han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Este es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones.
Los profetas anunciaron una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más luminosa es María. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.